carrera de maestra, estudió la carrera de maestra y tenía que irse hasta a Toluca y se iba en caballo la llevaban hasta Tenango y ya de Tenango a Toluca pues ya había un camión, pero imagínense el esfuerzo que hacían en esa época. Ella fue maestra durante muchos años, como otras tantas maestras que tenemos aquí en Iztapan de la Sal, que viven todavía, felizmente. Pero dato anecdótico, fíjese, todas ellas, estamos hablando ya de 6 personas de mucha edad y que son originarias de Pilcaya, Guerrero. Bien, pues como todos los martes, tengo el gusto de recibir y saludar aquí a nuestros estudios al pastor Jorge Díaz Calderón. La semana pasada, lamentablemente, no pudimos realizar la entrevista por el festejo del Día del Niño, pero hoy, puntual a la cita con nuestro auditorio, saludamos a Jorge. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias nuevamente por estar aquí. Es un placer estar con ustedes y poderles edificar un poco. Y el tema que hoy pues vamos a tratar es precisamente no dejar de ser niños. Estaba mirando el reportaje de doña Conchita, no tenía el gusto de conocerle, pero ahí vemos que no ha dejado de ser niña a pesar de que ha madurado y tiene mucha experiencia, pero en su corazón no ha dejado de ser niño o niña en ese caso de ella. Entonces es importante pues no dejar de ser en el corazón dentro pues niños. Es muy importante, porque a veces nos volvemos tan amargados, tan desesperados, iracundos, etcétera. Oye, Jorge, decía un escritor colombiano, no García Márquez, sino otro, decía que la mayor tragedia del hombre es dejar de ser niño. Exactamente, y fíjese que también desde la perspectiva del ámbito de Dios, es muy importante también, Dios nos pide no dejar de ser niños, y tal lo encontramos en Mateo 18, verso 1, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. Obviamente no habla de tener actitudes infantiles cuando tenemos una edad pues ya adulta, pero habla de dentro del corazón. Si podemos hacer un análisis que todos ya lo sabemos, los niños los vemos pelear, discutir, aún a veces pues golpearse, pero al poco rato ya los vemos nuevamente de la mano. Y si lo mismo pasa con nosotros los adultos, tenemos algún percance, aunque la persona fallezca, aún le seguimos teniendo rencor, aunque ya esté pues sus restos en el panteón, aún dentro de nosotros seguimos albergando rencor. Y también se refiere eso a tener un corazón como de niño. Y buen ejemplo pues lo tenemos en el reportaje de doña Conchita, ¿verdad? Que decía que ya 98 años tenía. Entonces también ser como niño me da a entender que puedo tener una excelente salud, porque ser como niño también es tener un corazón perdonador a pesar de cualquier cosa, porque nos puede enfermar de diferentes formas, tanto emocional, psicológica o físicamente, puede repercutir en nuestras vidas. Y es importante, tanto para Dios como para la humanidad, pues volvernos a ser como niños. Jorge, dices bien, uno se pregunta de repente, después de todo este mundo violento que vivimos, de angustias, de todo lo que pasa en la humanidad, que es propiciada a veces por el hombre también, y alguien decía, es que Dios nos sigue perdonando, y es que cada vez que nace un niño o una niña, quiere decir que Dios nos sigue perdonando, ¿no? Claro, y sobre todo que su amor es eterno y que nos sigue aún pues amando cada vez, como dice usted, que nace un niño, cada vez que nace un nuevo sol, nace un nuevo día, podemos sentirnos completos, podemos sentirnos que tenemos vida. Yo creo que desde estos pequeños detalles hasta mucho más allá, Dios constantemente nos está diciendo: te amo, constantemente a todos nosotros. Y claro que si nos sigue perdonando, si no estuviésemos pues aún aquí, ¿verdad? Jorge, aunque también a veces pues, inevitablemente a través de los medios de comunicación nos enteramos de todo lo que pasa en nuestro país y en el mundo, las guerras, la cuestión desigual en cuanto a la economía y todos esos problemas, y en las familias cuando llegan a tener un problema serio, de repente la desesperación, la angustia los lleva
a decir, bueno, ¿por qué pasa todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué mueren tantos aquí? ¿Por qué tantos allá? ¿Por qué crímenes tan aberrantes, tan violentos, tan sin sentido? ¿Y qué es lo que, por qué sucede todo esto? Y bueno, la gente a veces en su desesperación puede llegar a preguntarse, ¿dónde está, Señor? Claro, es una pregunta pues muy recurrente que se suele hacer en este aspecto y la voy a contestar. Y haciendo un paréntesis antes de contestarla, precisamente están robando la niñez, todas esas cosas, ya no pueden salir los hijos a jugar al parque. Váyanse al parque, váyanse a la calle a jugar pelota, porque ya es un riesgo terrible. Sí, entonces también esas cosas están quitando y robando la niñez. Por ejemplo, en la nación de Corea se están preparando ya los niños de 9 años para una guerra posible, ¿no? Sí. En cualquier momento, y está perdiendo todo este asunto, y nosotros como familia tenemos que recuperar respecto a todo esto con los valores. Yo sé que a veces pudiera parecer tedioso o aburrido, pero son realmente muy importantes aplicarlos. Y contestando la respuesta ¿por qué Dios no actúa? Yo creo que Dios tiene una característica muy especial, la cual es que nos da hacia nosotros un libre albedrío. Es decir, si nosotros queremos hacer lo que Dios dice, Él promete que Él nos va a bendecir. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos? Fácil, lo encontramos en la Escritura, en alguna Biblia que usted tenga. Si usted hace lo que dice la Biblia, le garantiza a Dios una protección. Pero a veces nosotros desconocemos qué cosas le gustan a Dios y nos vamos alejando nosotros de Él. Y por eso es que, por ejemplo, en algunos países donde se adoran a muchos dioses, que en el caso de esto es la India, usted puede ver la hambre, la enfermedad, el cáncer, África, porque se han desligado de los principios de Dios. No estoy criticando, al contrario, pues queremos apoyar esos países, pero primero vamos a empezar con el nuestro, con nuestra región, con nuestros municipios. No vamos a ir a otro lugar más que empezando por el nuestro, y aún por nosotros mismos. Entonces es una respuesta también que el hombre se aleja de lo que Él ha determinado, pero no es que Dios sea malo, y aún el hombre cosecha lo que sembró. El Dios nunca ha deseado esto para la humanidad. El hombre, de su malvado corazón, pues ha determinado con la misma boca determinar una guerra. Solamente con unas palabras de algunos hombres líderes pueden provocar una muerte, solamente con la orden de ellos. Entonces yo creo que cambiaría si nosotros obedeciéramos lo que Dios prescribe ahí. Y como decía el filósofo, no, Dios no existe, Dios es. Exactamente, Dios es porque no es pasado, presente ni futuro, sino es eterno. Exactamente, muy buena respuesta la que usted ha dado. ¿Verdad? Sí, Dios siempre es la constante de Dios. Está en todos lados, en cada momento. Siempre Él estará con ustedes para guardarlos, para protegerlos, pero confiemos en Él y vayamos a echarnos un vistazo a la palabra de Dios. No importa qué Biblia es la que usted tenga, pero échese una lectura, ahora sí échese un clavado ahí y vamos a ver qué Dios le agrada, qué Dios no le agrada. Es como un manual de vida. Hay cosas que le agradan, hay cosas que nos dices para la derecha y para la izquierda, pero aún así no nos obliga a seguirlo, sino eso es lo maravilloso de Él, que tiene tanto amor que nos da un libre albedrío. Y esa es la contestación a la pregunta. O como también las familias dirían cuando sufren algún problema pues muy serio, muy grave, que los desalienta, los desanima, los lleva a la desesperación. Sí. ¿Y dónde estabas, Señor, cuando pasó todo esto? Y a lo mejor Dios preguntaría, ¿y tú dónde estabas también? ¿No? ¿Por qué no te acercas, no? Sí, o a veces fue una falta de sabiduría en decidir algo y hubo una consecuencia a veces pues muy fuerte, pero bueno, aún así Dios, yo creo que está con los brazos muy abiertos para todo aquel que quiera venir. Él le recibirá con mucha alegría, con mucho contentimiento, y sabe una cosa, nos ama mucho más de lo que podemos pensar o percibir acerca de ese palabra amor de Dios. Nos ama muchísimo, de verdad. Eso es algo que Jorge, no se discute. ¿Dónde vas a estar en estos días? En estos días pues vamos a estar aquí en Iztapan de la Sal. ¿Mañana? El lunes que viene próximo a las 6:30 de la tarde, para los que gusten. Pues recibimos a toda clase de personas. Aquí prolongación Vicente Guerrero, ¿verdad? Vicente Guerrero y Barrio Santa Catarina, enfrente del grupo ICAD. Exacto. Ahí nos puede localizar, es totalmente gratuito. Estamos para
para apoyarles y en algún aspecto que lo requieran. Hoy en Zacualpan, ¿no? O también yo radico ahora sí como base en Zacualpan, ahí en cualquier momento puede visitar nuestra página www.zacualpancentrodevida.com, ahí están mis datos y nuestras redes sociales, ahí puede pues localizarnos en cuanto a esto y pues bueno, antes de terminar esta entrevista quisiera mandarle un saludo pues a todas las madrecitas que van a cumplir en su día, este 10 de mayo, les mandaba muchos saludos y en especial quiero mandarle un saludo a mi madre, mi madre Claudia Graciela Calderón, le mando muchas felicitaciones y de esta manera pues quiero honrarle también a través de este medio que se me ha permitido estar. Gracias, Jorge. Yo le agradezco mucho su presencia aquí en el programa a Jorge Díaz Calderón, pastor, que todos los martes nos viene a platicar de su trabajo que realiza pues en varias partes de aquí de esta región sur del estado. Gracias y que tengas buena tarde. Gracias, muchas gracias a ustedes. ¿Tuviste un pequeño accidente hoy de tu carro? No, no es un cambio de llantas. Nomás sí. Te ponché una llanta. Claro, sí, no nada más, pero de ahí en fuera todos estamos bien. Pero llegaste como siempre. Así es, gracias a Dios llegamos aquí. Todo está bien. Sí, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a mensajes. Al regresar, más información para usted. Síguenos a través de